No todas las historias empiezan con una elección. Algunas comienzan con una pérdida, con un trabajo que se esfuma con la pérdida de un hogar o de un pedacito de estabilidad. En Colorado cada vez son más las personas que al terminar el día no tienen un lugar al que volver. Levantan tiendas de campaña junto a los ríos, duermen detrás de las bibliotecas o descansan en los bancos de las estaciones de autobuses. Algunos están solos, otros con sus hijos, pero todos intentan sobrevivir. I've had 2 or 3 men one night that were circling my tent, and I know that they were men because I could hear them talking and stuff like that. And they were circling my tent, trying to figure out how to get me out, and they were, pulling on my tent and everything else. I've slept with knives. I've put a lock on the inside of my tent, locked myself in, because I figured they have to come through that tent to get me. En todo el estado, la falta de vivienda ya no es algo que se vea solo en los centros de las ciudades. Está en los pueblos pequeños, en los barrios residenciales e incluso a la entrada de los senderos de montaña. No hace falta buscar mucho para encontrarla. La verdad es que ya está ahí silenciosa, constante y creciendo. En este vídeo vamos a mirar más de cerca la realidad de la gente sin hogar en Colorado. Hablaremos de las personas que la viven, de los retos que enfrentan y de los sistemas que intentan alcanzarlas. No solo a través de cifras, sino mediante historias, lugares y momentos cotidianos. Porque detrás de cada tienda de campaña o saco de dormir hay una persona. Y cada persona tiene un motivo para estar donde está. La mirada pública sobre la falta de vivienda en Colorado. En Colorado, como en tantas partes del país, la falta de vivienda no es solo una situación, es un tema de conversación. Y es una conversación que con frecuencia divide a la gente de forma incómoda. Para algunos, encontrarse con una persona sin hogar en una calle de Denver es un instante de pausa, un golpe a la conciencia. Para otros, es un motivo de enfado, una señal de que algo está fallando, o peor aún, que se está dejando que todo se descontrole. La opinión pública sobre la falta de vivienda en Colorado abarca un abanico amplio y a menudo contradictorio. Por un lado están quienes ven a las personas sin techo como víctimas de circunstancias adversas, personas expulsadas del mercado de la vivienda por los altos precios, desatendidas, por un sistema de salud mental debilitado o simplemente golpeadas por la mala suerte. Estas voces hablan de compasión, de responsabilidad y de la necesidad de un cuidado colectivo. Suelen señalar factores estructurales como la falta de viviendas asequibles, los salarios insuficientes, las desigualdades raciales o la escasa financiación. It's backing us into a corner and saying, what do we do? Pero al otro lado hay un relato muy distinto. Una parte de la población de Colorado está cansada. Algunos ven las tiendas de campaña, el consumo visible de drogas y los campamentos en expansión como una amenaza para la seguridad, para los negocios, para la limpieza. En estas conversaciones aparece con frecuencia la expresión calidad de vida, no para quienes duermen al aire libre, sino para los vecinos que pasan, para los comerciantes que encuentran sus entradas bloqueadas y para las familias que ya no se sienten seguras en los parques. En las reuniones del ayuntamiento y en los foros en línea abundan los debates acalorados donde la falta de vivienda deja de ser un problema social para convertirse en una molestia, incluso en una amenaza. Entonces, ¿dónde trazamos la línea entre la empatía y la exigencia? ¿Cómo equilibramos la dignidad humana con el orden en la ciudad? Son preguntas que Colorado lleva años intentando responder.
Y sinceramente yo mismo me siento dividido entre ambas posturas. Creo que la gente tiene derecho a sentirse segura en su barrio. Pero también creo que una sociedad muestra su verdadero carácter en cómo trata a sus más vulnerables. No podemos criminalizar la pobreza y llamarlo compasión. Tanto si la respuesta en Colorado es de simpatía como de enfado, una cosa está clara: la falta de vivienda se ha vuelto demasiado grande, demasiado visible y demasiado arraigada en el paisaje del estado. Al borde, la idea de quedarse sin hogar en Estados Unidos deja de ser una estadística y empieza a sentirse como una sombra que podría alcanzarnos a cualquiera de nosotros. Like when we help each other out, it's like why like get mad at us for like sleeping at a spot, or if we're not hurting anybody or anything, not using no substance or nothing like that. La magnitud de la falta de vivienda en Colorado. Para comprender la verdadera dimensión de la falta de vivienda en Colorado, no basta con dejarse llevar por impresiones generales. Es necesario mirar de frente las cifras y sobre todo las vidas que esconden. En enero de 2023, según el recuento anual Point in Time realizado por la Metro Denver Homeless Initiative, más de 9.065 personas se encontraban sin hogar en todo el estado. Esa cifra incluye tanto a quienes viven en refugios como a los que no tienen ningún tipo de alojamiento, aunque el número real probablemente sea mucho mayor, debido a la falta de registro de quienes viven en vehículos o se alojan temporalmente en casas ajenas. Entre las zonas más afectadas, el condado de Denver concentra cerca de 4.000 personas sin techo, lo que representa más del 40% del total estatal. El centro de la ciudad ha visto aumentar notablemente los campamentos visibles, especialmente en torno a Civic Center Park y el barrio de Five Points. Mientras tanto, Colorado Springs, la segunda ciudad más grande del estado, ha experimentado un aumento del 33% en la población sin refugio en los últimos 3 años, impulsado por la escasez de viviendas de transición y la saturación de los albergues. Aurora, a menudo ignorada en los debates estatales, se está convirtiendo en un punto crítico con asentamientos de tiendas de campaña que surgen a lo largo de arroyos, cerca de estaciones de tren ligero y en los márgenes de los parques públicos. Aunque algunos piensen que esta crisis se limita a las grandes áreas metropolitanas, la falta de vivienda en Colorado se está extendiendo cada vez más a condados suburbanos e incluso rurales. En lugares como Boulder y Fort Collins, la falta de viviendas asequibles y el aumento de los desalojos están provocando nuevas oleadas de desplazamiento. Incluso en pequeños pueblos de montaña como Durango, las autoridades locales informan de un incremento de personas que viven en vehículos y familias que dependen de estancias cortas en moteles. ¿Qué está detrás de este aumento a nivel estatal? No es solo la escasez de viviendas. Es la tormenta perfecta, alquileres elevados, salarios estancados, carencias en salud mental y un sistema que reacciona más de lo que previene. Lo más inquietante es que las cifras siguen siendo elevadas a pesar de las inversiones de cientos de millones de dólares en programas de intervención. ¿Cuántas personas deben vivir en tiendas de campaña y bajo los puentes antes de que una ciudad reconozca que el problema es estructural? ¿Cuánto tiempo más podremos depender de soluciones temporales mientras la crisis de fondo se agrava? La población sin hogar de Colorado no es una anomalía aislada. Es el reflejo de una tendencia nacional cada vez más marcada que define el panorama de la falta de vivienda en Estados Unidos. Y si los números continúan en aumento, la pregunta no será solo cómo ayudar a quienes ya están en la calle, sino si estamos preparados para lo rápido que cualquiera podría unirse a ellos.
la crisis del fentanilo y el lado oscuro del cannabis legal. En los últimos años, Colorado se ha encontrado en medio de dos problemas de salud pública que se entrelazan: el aumento de muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo y las consecuencias imprevistas de la legalización de la marihuana. Aunque el Estado fue elogiado en su día por su postura progresista sobre la reforma del cannabis, la realidad actual es mucho más compleja y para muchos más peligrosa, especialmente para las personas sin hogar. El fentanilo, un opioide sintético unas 50 veces más potente que la heroína, se ha convertido en la principal causa de muertes por sobredosis en Colorado. Según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Estado, en 2023 se registraron más de 1.200 fallecimientos relacionados con opioides, y el fentanilo estuvo presente en más del 70% de esos casos. Entre quienes viven en la calle, el golpe es todavía más duro. En Denver, los equipos de emergencia administran naloxona, un fármaco que revierte las sobredosis decenas de veces por semana, muchas de ellas en campamentos o edificios abandonados. ¿Y dónde entra la marihuana en esta historia? Cuando se legalizó en 2012, había grandes expectativas: regulación, ingresos fiscales, creación de empleo. Y sí, Colorado ha visto miles de millones en ventas de cannabis. Sin embargo, para algunas personas vulnerables, la marihuana legal no ha sido tanto una puerta hacia drogas más duras, sino hacia una vida de adormecimiento constante, desconexión y deriva social. Cuando la vida ya es inestable, el acceso fácil a productos de THC potentes y baratos puede difuminar la línea entre sobrellevar el día y caer en picado. Hoy las calles del centro de Denver cuentan otra historia. Trabajadores sociales hablan de personas que combinan fentanilo con cannabis para mitigar el dolor físico y las heridas emocionales. Algunos lo hacen para poder dormir en la acera, otros para olvidar por qué están allí. ¿Es este el futuro que imaginábamos al hablar de políticas de drogas progresistas? ¿O hemos cambiado una forma de criminalización por otra de decadencia silenciosa? Aunque la reforma de la política de drogas tiene su valor, la crisis del fentanilo nos recuerda que la salud pública debe guiar el debate y no el beneficio económico o la política. En el marco más amplio de la crisis de personas sin hogar en Estados Unidos, las calles de Colorado nos dejan una lección dolorosa: la accesibilidad sin responsabilidad puede convertirse en una mezcla mortal. La crisis de vivienda, la raíz silenciosa de la falta de hogar en Colorado. Aunque la adicción, el desempleo y las enfermedades mentales contribuyen al aumento de la falta de hogar, hay un factor que está en la base de todos ellos: la falta de vivienda asequible. En Colorado, la crisis de vivienda no es solo un problema de fondo, es la causa principal por la que miles de personas han terminado en la calle. Y a diferencia de los choques económicos repentinos, esta crisis se ha ido gestando poco a poco, año tras año. Entre 2020 y 2024, el precio medio del alquiler en Colorado aumentó más de un 32% según la Autoridad de Vivienda y Finanzas de Colorado. Solo en Denver, el alquiler mensual medio en 2025 supera ya los $2.250, lo que la convierte en una de las ciudades más caras del interior de Estados Unidos. Esta cifra está muy lejos del alcance de quienes ganan el salario mínimo o dependen de ayudas por discapacidad. Mientras tanto, la disponibilidad de viviendas asequibles se ha desplomado. Por cada 100 inquilinos con ingresos extremadamente bajos en Colorado, solo existen 29 viviendas asequibles y disponibles, según el informe de 2024 de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos. La escasez es especialmente grave en las zonas urbanas,
pero ya empieza a extenderse a suburbios y pueblos pequeños, creando presión en todo el estado. Como consecuencia, los refugios y programas de vivienda transitoria están desbordados. Las listas de espera se han alargado de semanas a meses. Familias enteras, incluidos padres que trabajan con sus hijos, viven ahora en coches moteles de larga estancia o acampan al aire libre. ¿Qué sucede cuando un trabajador a tiempo completo no puede permitirse vivir en la ciudad donde trabaja? ¿Y cómo puede una persona reconstruir su vida si ni siquiera puede asegurar un techo estable sobre su cabeza? La escasez de vivienda en Colorado no es solo un problema de oferta, es un fallo estructural. Y dentro del contexto más amplio de la falta de hogar en Estados Unidos, revela una verdad incómoda. Incluso quienes siguen todas las reglas pueden acabar fuera, mirando desde la calle hacia adentro. COVID-19, el golpe que dejó a muchos en el suelo para siempre. Para muchos habitantes de Colorado, la pandemia de COVID-19 fue mucho más que una emergencia sanitaria, fue un golpe económico y social devastador que cambió sus vidas para siempre. Lo que empezó como un confinamiento temporal, pronto se convirtió en una crisis prolongada para quienes ya vivían al día. Y para miles de personas fue el empujón final que las dejó sin un techo. En el punto más alto de la pandemia, Colorado perdió más de 375,000 empleos en cuestión de semanas, según datos del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado. Sectores como la hostelería, la restauración y el turismo, que empleaban a gran parte de los trabajadores con salarios bajos, fueron los más golpeados. Cuando los negocios cerraron, las horas se recortaron y los turnos desaparecieron, también lo hizo la estabilidad que mantenía a muchas familias bajo un techo. Las moratorias de desalojo ofrecieron un alivio temporal, pero no fueron soluciones permanentes. Cuando estas protecciones expiraron a finales de 2021 y principios de 2022, los propietarios comenzaron a reclamar en los tribunales el alquiler atrasado. Muchos inquilinos, incapaces de ponerse al día, simplemente no pudieron resistir. Como resultado, los desalojos se dispararon, especialmente en el condado de Denver, donde las demandas se duplicaron en comparación con los niveles anteriores a la pandemia. Mientras tanto, los albergues para personas sin hogar tuvieron que reducir su capacidad para cumplir con las normas de distanciamiento social. Los equipos de asistencia disminuyeron sus servicios, las clínicas móviles redujeron su alcance y los programas de vivienda transitoria pausaron las nuevas admisiones. Para quienes ya lidiaban con problemas de salud mental, adicciones o desempleo, la pérdida de contacto con las redes de apoyo los empujó aún más hacia el aislamiento. ¿Cómo se recupera uno cuando los mismos sistemas diseñados para ayudarte están cerrados, reducidos o desbordados? Para muchos en Colorado la respuesta es que no se recupera. Simplemente se aprende a vivir en la calle. Esta es una de las historias menos contadas en la narrativa general de la falta de vivienda en Estados Unidos. El COVID-19 no solo dejó al descubierto las debilidades existentes, quebró vidas que ya pendían de un hilo, y al hacerlo creó una nueva clase de personas sin hogar, aquellas que nunca imaginaron verse en esta situación. ¿Qué está haciendo el gobierno para afrontar esta crisis? Ante el aumento de la falta de vivienda en todo Colorado, los gobiernos estatales y locales han puesto en marcha una amplia variedad de iniciativas orientadas a contener el problema, brindar apoyo y prevenir nuevos casos. Sin embargo, a pesar del gran número de programas y del dinero invertido, los resultados siguen siendo irregulares y, para muchos, profundamente decepcionantes.
En Denver, las autoridades municipales han gastado más de $250 millones entre 2020 y 2024 en servicios relacionados con vivienda y personas sin hogar. Gran parte de estos fondos se ha destinado a programas como los espacios seguros al aire libre, zonas de tiendas de campaña, con servicios de saneamiento y seguridad, así como a viviendas de apoyo que ofrecen asistencia directa en el lugar. La ciudad también ha convertido antiguos hoteles en alojamientos temporales, una estrategia que se amplió rápidamente durante la pandemia gracias a la ayuda federal de emergencia. Mientras tanto, el estado de Colorado creó en 2022 la Oficina de Iniciativas para Personas sin Hogar, con el fin de coordinar mejor los esfuerzos entre ciudades y condados. Pero los críticos señalan que la fragmentación burocrática sigue frenando los avances. Los programas suelen estar separados, la vivienda bajo un departamento, la salud mental bajo otro y el tratamiento de adicciones en un tercero. Esta división deja huecos que las personas sin hogar deben afrontar por sí mismas. Quizá el mayor reto sea la lentitud en la aplicación de las soluciones. Desarrollar nuevas viviendas implica superar leyes de zonificación complejas, la resistencia de algunos vecinos y procesos de permisos que se prolongan durante meses o años. Incluso cuando los proyectos se aprueban, pueden pasar de 2 a 5 años antes de iniciar la construcción. En ese tiempo, cientos de personas más pueden perder su hogar. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Se está actuando con la rapidez que exige la urgencia en las calles? ¿Y están las personas adecuadas definiendo las políticas? Hay señales de buenas intenciones. Programas piloto, más financiación y alianzas entre el sector público y privado. Pero para quienes duermen en las aceras o en refugios abarrotados, esos esfuerzos a menudo se sienten demasiado lentos y demasiado pequeños. Dentro de la historia nacional de la falta de vivienda en Estados Unidos, Colorado es un caso revelador, con recursos y buenas intenciones, pero todavía sin lograr los resultados necesarios. Hasta que se eliminen las barreras estructurales y las soluciones se midan no en papeles, sino en vidas transformadas, la distancia entre la política y la realidad seguirá creciendo. Perspectiva personal. Ya no creo que esto sea solo una crisis de vivienda o un problema de presupuesto. Es un fracaso moral. Cuando uno camina por el centro de Denver y ve a un hombre durmiendo sobre cartones junto a un Tesla, algo está profundamente roto. Cuando madres crían a sus hijos en tiendas de campaña, mientras a su lado se levantan lujosos apartamentos, eso no es solo desigualdad, es la indiferencia convertida en norma. No podemos llamarnos una sociedad civilizada si dejamos que la gente se congele en la oscuridad mientras discutimos interminablemente sobre códigos urbanísticos. No podemos justificar gastar miles de millones en estadios deportivos mientras los refugios de emergencia cierran la puerta cada noche a quienes buscan un lugar donde dormir. El sistema no es lento, es que no quiere actuar. Las soluciones no son imposibles, solo resultan incómodas para quienes tienen el poder. He visto suficiente como para decirlo sin rodeos. La falta de vivienda en Colorado ya no es un síntoma, es una consecuencia. Y si nosotros, la ciudadanía, seguimos aceptando lo inaceptable, entonces somos parte del motivo por el que esto continúa. En el panorama más amplio de la falta de vivienda en Estados Unidos, esto no es solo un problema de Colorado, es un espejo. Y ha llegado el momento de dejar de apartar la mirada. Conclusión. Colorado, con sus impresionantes montañas y ciudades en crecimiento, nunca debió llegar a esto. Y sin embargo, aquí estamos enfrentando una crisis
que ya no podemos seguir viendo como un problema ajeno. El aumento de personas sin hogar no es una catástrofe natural. Es el resultado de decisiones políticas, sistemas rotos y años de mirar hacia otro lado. Sin techo en América ya no es solo una frase, es una advertencia. Nos recuerda que nadie está a salvo. Basta con un salario que no llega a una emergencia médica o un alquiler que sube más de lo que uno puede pagar. En ese instante la línea entre ellos y nosotros desaparece. Este vídeo nunca trató solo de cifras o presupuestos municipales. Trató de dignidad, de la sencilla creencia de que toda persona merece un lugar donde sentirse segura, abrigada y humana. Si eso es demasiado pedir en un país tan rico como este, entonces quizá hemos perdido más que viviendas. Hemos perdido el sentido de comunidad. La próxima vez que vea a alguien viviendo en la calle, no se pregunte qué hizo para llegar ahí. Pregúntese qué no hicimos para evitar que cayera. Nos vemos en el próximo vídeo.